unos 2600 o por ahí aproximadamente años. Esta profecía, ¿verdad?, es dada desde ese tiempo y tuvo cumplimiento apenas, pienso yo, hace unos 60 años, más o menos hace unos 60 años. Por ahí va, entre 60 y 65 años tuvo cumplimiento parte de esta profecía. Dice el versículo número 1. ¿Ya lo tienen, hermanos? Dice así: y la mano del Señor fue sobre mí, o el poder del Señor fue sobre mí, y sacóme en espíritu de Dios, y púsome en medio de un campo que estaba lleno de huesos. Si nosotros tomamos esto así, simplemente, literalmente, sin entender, ¿verdad?, las cosas, lo vamos a tomar así, ¿verdad?, como un campo lleno de huesos. Vamos a tomar, ¿verdad?, esto como algo, ¿verdad?, que se mira y algo que no viene a nuestra mente. Cómo lo saca, ¿verdad?, lo toma y lo lleva a donde está un campo lleno de huesos. Le está dando una visión, pero es una visión profética. Y enseguida le dice: e hízome pasar cerca de ellos por todo alrededor, o sea, rodeó los huesos así, cerca de ellos por todo alrededor, y he aquí que eran muchos sobre la haz, o sobre la superficie del campo, y por cierto, secos en gran manera. Si nosotros tomamos esto en una figura, vamos a tomarlo así, ¿verdad? La Biblia es clara cuando tipifica al mundo como precisamente como un campo. Una de las parábolas de las cuales habló el Señor dijo: el campo es el mundo, refiriéndose, ¿verdad?, al mundo. El campo es el mundo. Y luego dice el versículo 1 a 3: y díjome: hijo del hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor Dios, tú lo sabes. Le muestra los huesos y ve los montones, ¿verdad?, y que eran muchos. Y luego él le pregunta y le dice: Señor, le pregunta y le dice: ¿vivirán estos huesos? Y le contesta el Señor, le contesta: Señor, tú lo sabes. Y dice el versículo número 4: díjome entonces: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oíd palabra de Dios. Oiga, qué cosas tan difíciles de comprenderlas, ¿verdad? Cómo alguien hablarle a unos huesos secos, como Dios mandando a este hombre que dé una profecía sobre esos huesos que estaban ahí secos. Y dice el versículo número 4 de nuevo: díjome entonces: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oigan palabra de Dios. Como unos huesos ya secos iban a escuchar la palabra de Dios. Tiene su aplicación, dice. Y luego les dice: así ha dicho el Señor Dios a estos huesos: he aquí que yo hago entrar espíritu en ustedes y van a vivir. Bueno, Dios iba a hacer algo, iba a enviar su espíritu a esos huesos que estaban secos, y esos huesos iban a vivir o a tomar vida. ¿En qué forma? Nosotros podemos imaginar unos huesos normalmente, unos huesos literalmente, ¿verdad? Y que esos huesos tomaran vida. ¿Qué íbamos a decir nosotros? Se van a levantar esos huesos, se van a parar, ¿verdad? ¿Y cómo es que han tomado vida? Ahora sigue diciendo: y pondré nervios sobre ustedes, y haré subir sobre ustedes carne, y los cubriré de piel,
y pondré en ustedes espíritu y vivirán y sabrán que yo soy el Señor. Bueno, a esos huesos los iba a vestir de piel, ¿verdad? Iba a volverlos a una normalidad, un cuerpo, ¿verdad? Ya vuelto a una normalidad, ¿verdad? Pero ya ahí les iba a poner espíritu, como dice el texto, y iban a vivir y se iban a dar cuenta que el Señor es Dios. Quiere decir que no se daban cuenta. ¿Por qué no se daban cuenta? No tenían el Espíritu de Dios en ellos, ¿verdad? Para que entendieran, para que comprendieran al Señor. Y el Señor estaba haciendo algo muy especial con esos huesos en un campo. Vaya, el campo es el mundo. Estoy tomando esto porque vamos a irlo a entender poco a poco. Y profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba. Ese ruido se refiere a un llamado en voz alta. Y luego dice: he aquí un temblor, y los huesos se llegaron cada uno a su hueso. Y miré, he aquí nervios sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, mas no había en ellos espíritu. Y díjome: profetiza al espíritu, profetiza, hijo del hombre, y di al espíritu: así ha dicho el Señor Dios, espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Nos vamos a ir poco a poco. Esto se está refiriendo precisamente, está hablando, ¿verdad?, del pueblo de Israel. ¿Cómo es que este pueblo por un tiempo, ¿verdad?, había estado en un estado, ¿verdad?, de muerte? Porque ya les está diciendo sobre estos muertos y vivirán. Ya habían estado, ¿verdad?, en un estado de muerte, y ya estaban secos. Algo seco, ¿verdad?, es algo, ¿verdad?, que no tiene ya vida, que está ahí, ¿verdad?, como abandonado. Pero el Señor manda al profeta que profetice sobre ellos, y ellos iban a vivir. Verso 10: y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos. ¿Y qué dice ahí? Y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Verso número 11: díjome luego: hijo del hombre. Aquí está, mire la respuesta, sola se interpreta. Dice: todos estos huesos son ¿qué? Son la casa de Israel. Casa, nación, familia, viene siendo lo mismo. Todos estos huesos son la nación de Israel. Y luego dice: he aquí ellos dicen: nuestros huesos se secaron. Y luego dice: y pereció nuestra esperanza, y somos del todo talados. Cuando se refiere a nuestros huesos se secaron, se está refiriendo en que están ellos reconociendo una rebeldía. Estaban en un estado de rebeldía, muertos para Dios, muertos, ¿verdad?, como una nación, sin Dios, sin esperanza, sin tierra, estaban en ese momento. Y Dios se propone hacer algo a su tiempo, porque ya les había dicho que Él los esparciría entre las naciones, y precisamente por su rebeldía. Pero también dice que si ellos se volvían a Él, Él iba a volver a darles vida y los iba a volver a sacar adelante. Vamos a seguir leyendo. Sigue el versículo 12, dice: por tanto, profetiza y diles: así ha dicho el Señor Dios, he aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas y os traeré a la tierra de Israel. Quiero decirle aquí, cuando la Biblia se está refiriendo aquí, ¿verdad?, a los sepulcros, se está refiriendo a los países en donde ellos fueron esparcidos. Dios en una ocasión los esparció, los que la Biblia llama, ¿verdad?, la diáspora. Vaya, allá en un principio, ¿verdad?, allá por el año 600 y algo,
fueron esparcidos. Primeramente fue esparcido lo que era la parte que componía a Israel, luego fue esparcida la parte, ¿verdad?, que componía a Judá. Ya cuando el Señor, ¿verdad?, vino, que halló parte de ese pueblo de los judíos, volvió a haber una expansión grande, y ya se quedaron, el pueblo de Israel ya se quedó sin una nación. Fueron echados fuera, ya no tuvieron una nación porque fueron echados fuera de su tierra, fueron esparcidos por todas las naciones. Por eso en todas las naciones del mundo hay gente, ¿verdad?, que es de la descendencia de Israel. Pero llegó el tiempo, ¿verdad?, en que Dios ve esos huesos secos, ve ese pueblo ya sin una esperanza, ¿verdad?, y le da una esperanza cuando el Señor usa al profeta para que en un futuro ellos, ¿verdad?, tuvieran un despertamiento, que viniera el Espíritu de Dios sobre de ellos y los volviera, ¿verdad?, a volver a su estado como nación, porque eso sucedió y eso lo vamos a ver, ¿verdad? Y aquí está hablando, y cuando dice aquí el texto número 12, que dice, he aquí yo abro vuestros sepulcros, se está refiriendo a los países, y os haré subir de vuestras sepulturas, vamos a tomarlo, de vuestras ciudades, y los voy a traer a la tierra de Israel. Vamos a seguir leyendo. Y sabréis que yo soy el Señor cuando abriere vuestros sepulcros y os sacaré vuestras sepulturas, pueblo mío. Me voy a detener un poquito, ¿verdad?, para ir comprendiendo esto un poco, ¿verdad? Voy a hablar un poquito sobre el retorno a Sión, el retorno, ¿verdad?, de ese pueblo que fue esparcido, de ese pueblo de Israel que fue esparcido por los 4 cabos de la tierra, ¿verdad? Cómo es que en 1922 unos 85,000 judíos, ellos convivían en Palestina, unos 85,000 judíos convivían en Palestina, o más bien con unos 650,000, fíjese, árabes. Y estos judíos, aguijoneados, ¿verdad?, por la política antisemítica, es el informe que yo sacaba, ¿verdad?, del nuevo gobierno nazi alemán. Centenares de judíos alemanes, ellos huyeron de su patria entre 1933 y 1939, muchos de ellos estableciéndose en Palestina. El 29 de noviembre de 1947, tras varias semanas de intensos debates, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó precisamente la división de Palestina en dos independencias, o en dos independencias, mejor dicho. Uno para los árabes, que era como 1,100,000, y otro para los judíos, que eran como unos 650,000. Y esto les concebía a los judíos, ¿verdad?, esperanzas de un estado viable que acogería a los supervivientes de las matanzas de Hitler. Ahora, 6 meses después, estamos hablando, ¿verdad?, de 1947, 6 meses después, el 14 de mayo de 1948, a las 4 en punto, David Ben Gurión, el viejo soldado y dirigente del pueblo judío, comenzó leyó esta parte y leyó así: en virtud del derecho nacional e histórico del pueblo judío y la resolución de las Naciones Unidas, proclamamos el establecimiento del Estado judío de Palestina, que se llamará Israel. Una vuelta, ¿verdad? Así, ahí se cumple. ¿Cómo es que Dios, ¿verdad?, los saca de sus sepulcros, los saca de sus ciudades, ¿verdad?, y llegan a un acuerdo las Naciones Unidas y dan una patria para Israel.
Israel estaba sin patria. Ellos habían sido esparcidos. Ellos, ¿verdad?, vivían en muchas naciones, pero no eran considerados, ¿verdad?, dueños, vaya, de la nación donde ellos habían nacido. Había judíos alemanes, había judíos en todas las naciones, en todas partes ha habido nacimientos de judíos y son ciudadanos, ¿verdad? Por ejemplo, en México hay judíos que son ciudadanos mexicanos, pero ellos descienden de Israel, como los hubo en España, ¿verdad?, como los ha habido en diferentes partes. Pero ellos en sí, por su descendencia, vamos a llamarlo así, ¿verdad?, por su etnia, vamos a decirlo así, ¿verdad?, ellos son hijos precisamente de Israel. Y como estaban esparcidos, porque cuando los judíos se rebelaron contra Roma, allá por el año 70, ¿verdad?, también volvieron a hacer un esparcimiento muy grande, que fue cuando fueron esparcidos totalmente. 1 millón y fracción también de judíos fueron esparcidos y quedaron sin patria. Ellos ya quedaron sin patria, pero Dios había prometido por medio de sus profetas que un día ellos regresarían. Y es lo que está hablando aquí, ¿verdad? Este hombre llamado Ezequiel es lo que escribe, está profetizando de cómo esos huesos secos, el campo, vuelvo a mencionar, es el mundo. En ese campo, en ese mundo, ¿verdad?, ellos estaban, y le está llamando a cada país donde había judíos, donde había del pueblo de Israel, le llama sepulcros. Salieron de ahí de sus sepulcros, salieron de ahí de sus ciudades y tendrían que ser tornados a su tierra. Llega el tiempo, en 1948, ¿verdad?, cuando hay una oportunidad para ellos y se les da, ¿verdad?, una patria en donde ellos tendrían que vivir. Y Palestina no se las dieron todas, les dieron una parte, a los árabes o a los enemigos, vaya, de ellos, al grado, ¿verdad?, de que cuando ellos tomaron parte, fueron atacados por 5 naciones, de las cuales están a su alrededor, que no querían. Y ellos, ¿verdad?, en su corazón había echar a los judíos al mar para que murieran. Les acababan de dar una patria, ellos estaban sin ejército, estaban sin armamento, no eran muchos, ¿verdad? Y como quiera que sea, vino la mano de Dios sobre de ellos y ellos tuvieron esa bendición de Dios que les permitió quedarse en esa tierra que ahora es la tierra de Israel. Ahora, vamos a seguir leyendo, dice. Verso 15. Y fue a mí palabra del Señor diciendo: tú, hijo del hombre, tómate ahora un palo y escribe en él a Judá y a los hijos de Israel sus compañeros. Toma después otro palo y escribe en él a José, palo de Efraín, y a toda la casa de Israel. Nosotros sabemos, ¿verdad?, que cuando hubo primeramente el esparcimiento, que fueron llevados cautivos los de Israel, ¿verdad?, el reino del norte, después pasan 130 años y son esparcidos, ¿verdad?, los de Judá, que era el reino del sur, y se dividen en 2 naciones, unos esparcidos, pero se quedan acá, ¿verdad?, en la nación de Judá, se quedan, ¿verdad?, únicamente 2 tribus, y 10 tribus, ¿verdad?, son esparcidas. Esos son, ¿verdad? Después la Biblia los llama, a los de Israel, los llama como el pueblo de Efraín, porque ellos, ¿verdad?, descendían de José. Y aquí está hablando, ¿verdad?, y está diciendo que él tomaría, que tomara un palo, que escribiera en él, y luego le pondría a Judá y a los hijos de Israel sus compañeros. Toma después otro palo, escribe en él a José, palo de Efraín, y a toda la casa de Israel sus compañeros. Júntalos luego el uno con el otro, para que sean en uno, y serán 2 en tu mano, y serán 1 en tu mano, perdón. Y cuando te hablaren los hijos de tu pueblo diciendo: ¿no nos enseñarás qué te propones con esto? Diles: así ha dicho el Señor Dios: he aquí, yo tomo el palo de José, que está en la mano de Efraín,
y las tribus de Israel sus compañeros, pondrélos con él, con el palo de Judá, y harélos un palo y serán uno en mi mano, o una nación, y harélos una nación. Los vuelve a juntar. Ellos fueron separados, ¿verdad?, cuando hubo el primer esparcimiento, cuando fueron por primera vez, ¿verdad?, llevados cautivos el pueblo de Israel. Después es llevado cautivo el pueblo de Judá, se convierten en dos pueblos, pero llega el tiempo en que el Señor, ¿verdad?, los vuelve a unir en una nación. ¿En qué forma los unió en una nación? Ya en el regreso, cuando les da su parte de la tierra de Palestina, porque toda la tierra de Palestina es de ellos, pero las Naciones Unidas decidieron darles una parte a ellos y una parte a los árabes. Pero sí, al obtener de nuevo, ¿verdad?, Israel esa parte que les corresponde, ¿verdad?, como nación, ya entraron los esparcidos. De los esparcidos entraron y entra Judá. Entran los dos pueblos y Dios hace uno. Y lo dice: y les dirás, así ha dicho el Señor Dios, he aquí yo tomo a los hijos de Israel de entre las gentes o de entre las naciones a las cuales fueron, y los juntaré de todas partes. Y lo que dice ahí: y los traeré a su tierra. Es lo que sucedió en 1948. Y los haré una nación en la tierra, en los reinos de Israel, y un rey será todos ellos por rey. Nunca más serán dos naciones, ni nunca más serán divididos en dos reinos. Aunque ahorita, ¿verdad?, no ha aparecido ese rey para ellos, ¿verdad?, porque ellos todavía están en una ceguera, no lo han aceptado. Los que lo han aceptado, ¿verdad?, entonces sí caben ahí, ellos caben ahí, pero resulta, ¿verdad?, que no todos lo han aceptado, pero de todos modos ahí están de las dos porciones esparcidas, de la porción de Israel, de la porción, ¿verdad?, de Judá, que estaban esparcidas. Ya están juntos en esa tierra, ya están hechos una nación, aunque no todos han aceptado al Señor como su Salvador. Ellos están ahí, se está cumpliendo, ¿verdad?, lo del levantamiento de aquellos huesos, a darles vida y a darles una nación, llevándolos ahí a su tierra. Ahora sigue diciendo: ni más contaminarán con sus ídolos, dice, y con sus abominaciones, y con todas sus rebeliones, y los salvaré de todas las habitaciones en las cuales pecaron. Hablando de las habitaciones, se está hablando de las moradas, se está hablando de las naciones, de las ciudades donde ellos estaban esparcidos y se metieron al pecado, de hecho, porque estaban sin Dios y sin esperanza. Tenían, ¿verdad?, sus tradiciones, tendrían aún el judaísmo ellos, ¿verdad?, pero ellos no estaban realmente metidos como Dios quería que ellos vivieran. Y dice, y ahí, hermano, pecaron, porque usted sí ve, cuando ellos regresaron de todas partes, con diferentes costumbres, con diferentes idiomas, con diferentes cosas, ¿verdad? Pero ya cuando Él los junta, ahorita ya en Israel, ya el idioma nacional, ahora sí ya es el hebreo. Pero allá cuando ellos vinieron, los primeros judíos, los primeros israelitas, en 1948, que empezaron, ¿verdad?, a salir de las naciones, queriendo regresar a su tierra, ¿verdad?, que se les abría, porque hasta ahorita todo hombre que es de la descendencia de Israel, él mostrando, ¿verdad?, no sé cómo mostrarán ellos, ¿verdad?, pero mostrando que ellos descienden de Israel, ellos no necesitan arreglar papeles para volver a su tierra. Ellos entran libres, porque Israel es una patria libre para aquellos que son sus hijos. Ellos son tomados como sus hijos, aunque hayan nacido en diferente ciudad, en diferente país, que la Biblia les está llamando sepulcros, y de ahí salen y van a dar a Israel. Ellos son recibidos ahí. Ahora sigue diciendo, verso número 24 dice, 23, voy a repetirlo.
ni más se contaminarán con sus ídolos y con sus abominaciones y con todas sus rebeliones, y los salvaré de sus habitaciones en las cuales pecaron, y los limpiaré, y me serán por pueblo, y yo a ellos por Dios. Y mi siervo David, está la promesa, será rey sobre ellos, y todos ellos serán un pastor, y andarán en mis derechos, y mis ordenanzas guardarán, y las pondrán por obra. Tiene que llegar ese tiempo, ¿verdad?, en que vayan entendiendo. Hasta ahorita muchos sí han entendido, los llamados judíos mesiánicos. Le llaman judío mesiánico a un judío, ¿verdad?, que no reconocía al Cristo, porque los judíos, ellos no reconocen a Cristo como el Mesías, ellos lo tienen como un simple profeta, ellos no lo pueden aceptar como Dios. Para ellos es imposible que Jesucristo sea Dios. Nos hemos topado, ¿verdad?, con judíos, ¿verdad?, que es una abominación para ellos pensar como nosotros que Jesucristo es Dios. Para ellos Jesucristo no es Dios. Para ellos, ¿verdad?, fue un simple hombre que anduvo ahí, pero ellos no lo reconocen como Dios. Y el que le llaman judío mesiánico, o sea, yo estoy mencionando ya realmente, un judío mesiánico es un judío cristiano. Porque aquí ya no se trata de esto, ahorita somos cristianos, porque así fueron llamados primeramente allá en Antioquía. Todo seguidor de Cristo, hablando yo de un hombre, una mujer, ¿verdad?, una persona de donde sea, que es honesto y que ama al Señor, que tiene el Espíritu de Dios, ese viene siendo, ¿verdad?, precisamente un cristiano. Y vamos a decirle, ¿por qué no? Los que entendemos, ¿verdad?, que somos el Israel de Dios, vaya, también somos judíos mesiánicos. Espiritualmente, ¿verdad?, somos judíos, porque la Biblia lo dice. Somos judíos también, pero en esta forma, espiritualmente. Físicamente no, ni tampoco practicamos el judaísmo. No practicamos el judaísmo. Más bien venimos a ser, israelitas. Vaya, somos israelitas. Ahora sigue diciendo la Biblia, dice, verso número 25: y habitarán en la tierra que di a mi siervo Jacob, en la cual habitaron vuestros padres. Al estar hablando de esa tierra que dio a su siervo Jacob, está hablando de la tierra de Palestina. Y luego dice el texto: en ella habitarán ellos y sus hijos y los hijos de sus hijos para siempre, y mi siervo David le será príncipe para siempre. Ahí está la promesa. Ellos, ¿verdad?, va a llegar el momento, ¿verdad?, en que todos los que crean en el Señor, ¿verdad?, y realmente se conviertan al cristianismo, vaya, son sobre los cuales el Señor va a ser príncipe. Y entre ellos vamos a estar nosotros. Y estamos nosotros desde ahorita. Ya el Señor es nuestro príncipe. Desde ahorita ya el Señor es nuestro rey. No lo vemos con nuestros ojos, pero el Señor viene a nuestras vidas. Sentimos al Señor en nuestra vida, respetamos al Señor, sabemos que el Señor es nuestro Dios. Ahora sigue diciendo la Biblia: y concentraré con ellos, ¿qué dice la promesa? Pacto de paz. El pacto que hemos concertado, el pacto, ¿verdad?, que concertaron allá al principio aquellos 12 hombres con él, se está refiriendo al mismo pacto, al pacto de paz. Por eso está hablando, ¿verdad?, pacto de paz, pacto perpetuo, será con ellos, y los asentaré, o sea, los estableceré y los multiplicaré, y pondré mi santuario entre ellos para siempre. Cuando habla aquí de pondré mi santuario, se está refiriendo a la presencia de Dios. Y pondré mi presencia entre ellos, y estarán entre ellos mi tabernáculo, o sea, mi morada, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y sabrán las gentes que yo, el Señor, santifico a Israel, estando mi santuario entre ellos para siempre. Entonces, esos huesos secos que le fueron mostrados al profeta, ¿verdad?, Ezequiel, no son otros más que el pueblo de Israel, que tendría que volver después de haber sido esparcidos por todo el mundo, ¿verdad?,
y haberles dado, ¿verdad?, el Señor esperanza. Ese es el cumplimiento de esa profecía. Pero les queda todavía parte de la profecía en que ellos verdaderamente acepten a Jesucristo como el Mesías. Ya parte de la profecía se cumplió, retornándolos a su tierra, retornándolos a Israel, manifestando para ellos ya una nación. Ellos no eran nación, no había un país llamado, ¿verdad?, Israel desde antes del 48 para atrás, hasta donde fueron esparcidos. Allá en un principio, cuando ellos empezaron a peregrinar también, pasa lo mismo, tiene dualidad de cumplimiento esta profecía, porque allá al principio, ¿verdad?, ellos no eran nación, no tenían pueblo, eran un pueblo nómada. Ellos, un pueblo nómada es un pueblo que andaba por el desierto, hasta que Josué los introdujo a una nación y precisamente a la misma tierra. Pero ellos no supieron honrar, ¿verdad?, la tierra que Dios les había dado a base de conquistas, ¿verdad?, por este hombre llamado Josué, que les fue dada esa tierra, y ellos, ¿verdad?, no supieron honrar a Dios, y Dios los volvió a permitir que fueran ellos esparcidos totalmente en el mundo. Ahora, han pasado, ¿verdad?, 2000 años y fracción de que dejaron de ser pueblo, de que dejaron de ser una nación, allá por el año 70, que fue un esparcimiento total para volver a ser echados fuera de eso. Pero ahora en 1948 ha vuelto ese pueblo, ¿verdad?, y Dios les ha dado una nación, y ahí están ahora en esa nación. La profecía cumplida hasta ahí, como huesos secos. Al decir secos es que ya no tenían esperanza, ¿verdad?, de volver a ser una nación, porque ya estaban esparcidos por todo el mundo. ¿Cómo le iban a hacer para ser una nación? Tenía que venir el poder de Dios. Allá como por el año 1800 y algo, ya para finales del siglo antepasado, paréceme a mí, y que en ese tiempo hubo un hombre llamado Teodoro Herz, también era un israelita, pero este era un húngaro, había nacido en Hungría, nació en Hungría. Ese fue el que empezó, ¿verdad?, con la idea, ¿verdad?, de que un día Dios podría darles de nuevamente una patria, pedían ellos. Y Dios no les dio cualquier patria, les volvió a dar la patria que es de ellos, porque esa patria Dios se las dio a ellos. Que ellos por su rebeldía, ¿verdad?, no hayan respetado. Dios tuvo que permitir que los echaran de su tierra, no los estaban echando ya de una tierra ajena, los estaban echando de una tierra que les corresponde, y Dios los vuelve a traer a su tierra. Y ahí están ahorita los judíos, porque vamos a ver algo, ¿verdad?, muy, muy precioso. Vamos a empezar a hablar, esta es como una introducción únicamente, ¿verdad?, para empezar a hablar del capítulo número 38. Y en esto sí vamos a poner mucha atención. Ya será, ¿verdad?, la semana que entra hablaremos de esto, por las cosas que están sucediendo ahorita en nuestros tiempos. Vamos a empezar a hablar para que nosotros hagamos más conciencia y empecemos a pensar ya, ¿verdad?, con más entendimiento, que la venida del Señor no está muy lejana. No está muy lejana. Ya no son muchos años de la venida del Señor, como los tiempos se están manifestando. Por años se ha dicho, el Señor viene, el Señor viene, el Señor viene, pero ya en estos tiempos ya hay más base para decir que el Señor no está muy lejano. Y en estos capítulos que vamos a tratar de estudiar, o vamos a estudiar, vamos a ver, ¿verdad?, esa base de que el Señor no está muy lejano. Bueno, pues por hoy yo creo que